Lo vamos a saludar a Marcelo D'Aloisio, nuestro corresponsal en Italia. Marcelo, qué gusto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Igualmente de mi parte, gracias de todo corazón, Marina, Pablo, un placer. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno. Te pedimos Gracias. tu mirada antes que nada por Sí. esta noticia que tenemos respecto de la inflación, superando, límites increíbles, ya más del 100% en el último año, con un dato muy crudo, el de las últimas horas. ¿Cómo nos ven por allá? ¿Cuál es tu mirada personal desde ese lugar? Bueno, no puedo opinar demasiado respecto a la situación económica interna argentina porque sería una falta de respeto hacia con ustedes. Hay que estar viviendo en el país para opinar. Lo que sí puedo poner de relieve es que la receta existe, hay que ponerlas en práctica siempre y cuando haya una política de Estado y que se trabaje codo a codo entre oficialismo y oposición y con las otras partes sociales, patronal y sindicato, ¿no es cierto? Si todos trabajamos y nos damos cuenta que estamos arriba del mismo barco y dejamos al lado las especulaciones, quizás ahí podemos encontrar un rumbo. Acá tampoco estamos como para poder saltar de alegría, porque las inflaciones que tenemos, que no son comparables desgraciadamente a las que tenemos en nuestra querida Argentina, también es preocupante. Si no, nos explicaría la cantidad de paros que hay en todos lados. Hoy, sin ir más lejos, en Gran Bretaña, Marina, Pablo, estuvieron de paro los enfermeros, ¿no es cierto? Y volverán a estar los enfermeros y las enfermeras con una medida de fuerza porque han rechazado la oferta salarial que le ha ofrecido el gobierno conservador de Sunak. Le ha ofrecido un 5% de aumento cuando la inflación interanual fue del 10%. Ojo, interanual, 10% en Gran Bretaña, la más alta en los últimos 40 años para ellos, ¿no? Y puedo seguir haciendo, otros ejemplos de otros sectores que están llevando a cabo esta medida de fuerza, ¿no? Y se nota con el aumento de los precios de los alimentos que termina afectando a las familias numerosas, y sobre todo a los jubilados y en general a los asalariados, ¿no es cierto?, empleados y obreros de la fábrica. Se habla de Argentina, el tema Argentina es tema, digamos, en torno a la inflación o la situación económica. Sí, bueno, en los periódicos europeos, por ejemplo, en diarios que se ocupan de finanzas y de economía en Europa, se hace referencia a la Argentina, inevitablemente, ¿no? Y también en diarios de información general, sobre todo en España, ¿viste? En definitiva, los españoles no nos pierden pisada, los colegas españoles. Por ejemplo, varios artículos fueron publicados en el diario El País de Madrid, que se vende como pan caliente en toda Europa, donde hacen referencia al aumento de la inflación, efectivamente. Y bueno, y sobre todo al hecho de que estamos en campaña electoral, con la esperanza que esta campaña sirva para ofrecer a la ciudadanía, la receta para resolver los problemas, no para que te digan si una persona está o no enferma. Hay que buscar la curación de la enfermedad, ¿no es cierto? Sí, bueno, estamos conmocionados. Sabíamos, porque es vivencial la inflación en Argentina, pero ver ese número plasmado, recién Seguro. se acaba de publicar, bueno, te pedimos una referencia porque por acá es sin duda la noticia de la tarde. Pero nosotros vamos a hablar de otra cosa contigo, Marcelo. Sí, con mucho gusto, porque, a propósito de problemas que tenemos acá en Europa, ustedes saben a la perfección la tensión social que hay en Francia en torno a esta reforma jubilatoria que fue aprobada por decreto por el presidente Macron, pasando de alto el Parlamento, casi con una postura arrogante, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de esta postura del presidente francés? Lo que estamos viendo en pantalla, la gente en la calle, con movilizaciones todos los días, 12 paros generales desde enero, ¿no es cierto? Y hoy podría haber sido un antes y un después respecto a esta situación social que está padeciendo Francia. ¿Por qué digo hoy? Porque se esperaba con muchísima ansiedad el fallo del Consejo Constitucional francés, el máximo organismo judicial que tiene este país, que en la tarde de hoy ha avalado la reforma de Macron. El máximo organismo que tiene los franceses desde el punto de vista jurisprudencial salió a respaldarlo el gobierno. Sobre todo la parte más rechazada por parte de la gente, que es el retraso de la edad mínima jubilatoria, porque Macron te quiere hacer trabajar 2 años más, los actuales 62 a los 64, ¿no? Y lo peor de todo es que el Consejo Constitucional tampoco ha querido acoger el pedido de algunos partidos políticos de izquierda que deseaban que se celebrara un referéndum. Ustedes saben que el referéndum es una herramienta de democracia directa donde vos le pedís al pueblo si está de acuerdo o no con una norma, si quiere o no que se elimine del orden jurídico, ¿no es cierto? Con un simple sí o un simple no. También eso fue rechazado y podrán imaginarse la bronca de la gente. Ya hubo algunos momentos de tensión esta noche en París, una enorme cantidad de policías, sobre todo en cercanía del Consejo Constitucional, y Macron, como si viviera en otro mundo, los convocó a los gremios para el martes que viene, pero para tratar otros asuntos, no esta reforma jubilatoria. ¿No es cierto? Los gremios ya han dicho que ellos no van a presentarse en ninguna reunión hasta cuando esa reforma no sea retirada por el presidente. ¿Qué piensa el presidente? Tiene una opinión completamente opuesta. Dice que la va a promulgar durante este fin de semana
y su ministro de Trabajo ya dijo que va a entrar en vigencia en septiembre. Así que no descartamos que haya más batallas campales, hechos de violencia como ha ocurrido en los últimos días, en los últimos meses por acá en Francia, desgraciadamente. Sí, y empezamos hablando de la inflación en Argentina y vamos con esto, y hay un hilo conductor en toda esta situación que tiene que ver con una economía que está golpeada en el mundo entero. Citabas el diario El País. El diario El País tiene una lectura muy interesante, digo, es dura, pero el título que tiene más destacado para las Américas es: Argentina tiene la inflación más alta desde la crisis del Corralito. Mirá hasta dónde la llevan, comparan esto con aquello. En ese marco, y este capitalismo que no está cerrando casi por ningún lado, en algunos lugares mejor, otros peor, el Papa Francisco también habló de la situación de la gente mayor. No, totalmente, Pablo. A propósito del Corralito, a propósito de esa época oscura de nuestra historia reciente argentina, también hay otras agencias informativas, otros colegas europeos que recuerdan también la hiperinflación que tuvimos en la década del 80. ¿No es cierto? Ustedes recordarán cuando teníamos al presidente Alfonsín, en nuestra provincia de Córdoba a Angelos, ¿no es cierto? Muchos recuerdan también esa fase, por supuesto después toda la crisis del 2000-2001, el Corralito y todo lo que ha venido después, ¿no? Y el Papa Francisco es un Papa argentino, sabe lo que significa cuando una familia sufre, y sobre todo los adultos mayores. Hoy el Santo Padre ha denunciado que, hay actualmente en el mundo una especie de eutanasia encubierta contra nuestros abuelos, contra nuestras abuelas. ¿Por qué? Porque ha regresado una pobreza sanitaria, también en los países del primer mundo, ¿no? Él hoy recibió fundamentalmente a directivos de hospitales católicos que hay acá en Italia, y él rechazó la situación actual que hay en muchos hospitales de nuestro país. Gente que tiene que esperar meses para una intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Porque hay que ser honesto. Digamos, hay hospitales y hospitales, regiones y regiones. Por ejemplo, el hospital donde está internado Berlusconi en estos momentos, en la rica Milán, es diferente al hospital que uno puede encontrar en Calabria o en Sicilia. Para la extracción de una simple catarata, para que ustedes se puedan dar cuenta, una persona que acude a un hospital público tiene que esperar 1 año y medio y 2 años. Bueno, y el Papa Francisco no es tonto, se ha dado cuenta que la situación es grave, pero ¿por qué él habla de eutanasia encubierta? ¿No es cierto? Porque con la excusa de ahorrar fondos públicos de parte de muchos estados, obviamente no se cubre 100% el costo de los medicamentos, y el Papa decía que hay muchos jubilados, muchas jubiladas, muchos abuelos y abuelas que tienen que tomar 4 o 5 medicamentos por día y que terminan tomando solamente 2 o 3 remedios por día. Entonces, si no llegan a fin de mes porque no están en condiciones de comprar esos medicamentos, porque no son cubiertos por la obra social estatal al 100%, o no se le aumentan las jubilaciones a los abuelos, terminamos haciéndolos pasar al otro lado. Entonces él habló de eutanasia encubierta, y puedo asegurarle que sus palabras han tenido un eco mediático impresionante en toda Europa y no solamente acá en Italia, ¿no es cierto? Bien. Bueno, brevemente, Marcelo, consultarte por la muerte de una joven deportista, muerte dudosa. Contanos de qué se trata este caso. Con mucho gusto, Marina, muy brevemente, porque, digamos, ridículos y estúpidos hay en todos lados, ¿no es cierto? Cuando hay personas que se aprovechan o se ríen o provocan un bullying por el color de la piel, realmente eso es muy triste, ¿no es cierto? Y puede llevar a ciertas consecuencias, ¿no? Ustedes están viendo un hotel en Turquía. Esta chica es una jugadora de voleibol profesional. Juega en un equipo que se llama Novara, cerca de Turín, en Piamonte, y estaba en Turquía con sus compañeras porque iban a disputar un partido de la Champions League del voleibol femenino. Tenía 18 años. Esta chica se tiró desde el 6º piso del hotel. Están viendo las últimas imágenes de ella. Caminaba solita en plena madrugada, hablando por teléfono. Después, en un determinado momento, se sienta en el pasillo mientras todas sus compañeras estaban ya durmiendo, porque era plena madrugada. Su compañera de cuarto no escuchó cuando abrió la ventana y se tiró. Su compañera de cuarta se enteró realmente que todo había pasado cuando llegó la policía, ¿no es cierto? Fíjense en ustedes hasta dónde puede llegar un bullying racista, ¿no? Y era una, digamos, importante promesa para el voleibol femenino italiano. Toda Italia está consternada por esta muerte, entre comillas, dudosa de esta joven atleta de tan solo 18 años, hija de inmigrantes nigerianos, africanos que viven acá en Italia, pero ella más italiana que el presidente de la República, se lo puedo asegurar. Increíble. Bueno, te morís de ganas de hablar del Milan. ¿Querés hacerlo? Tenés 1 minuto. Yo por el Milan podría estar hablando, Pablo, Marina, las 24 horas del día, ¿no es cierto? Pero si te referís a la Liga de Campeones, la Champions League, hemos ganado el primer tiempo, ahora nos falta el segundo en el estadio de Armando Maradona. Te veo cauteloso, te veo tranquilo. Total, tranquilo, pero con cautela, por supuesto. Claro. Un abrazo, buen fin de semana. Otro grandote, igualmente para ustedes. Un gusto, Chau. Marcelo. Un abrazo. Gracias.